Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Tengo otra vez el placer de estar aquí con vosotros en el día de hoy. En primer lugar, deciros que estoy grabando, lo podéis observar con el ordenador debido a unos problemas que he tenido con la cámara que habitualmente uso, así que bueno, espero que aunque quizás la calidad del vídeo disminuya un poco, lo trataré de arreglar. Sabed que para mí lo importante era grabar este vídeo con vosotros, ya que me comprometí a ello y he tenido muchos comentarios sobre el tema de la reforma judicial, los cuales os agradezco el interés. Siempre, por favor, compartir el vídeo, os lo agradezco mucho para la difusión del canal, para generar una comunidad, dar a like, seguirme en redes, que siempre os lo dejo al final del vídeo y siempre así pues ampliaremos la difusión. Bien, como también os digo en todos otros anteriores vídeos, los comentarios, en el primer comentario dejaré la información, es decir, las fuentes que he utilizado para esta información. Vamos a ello. Con el tema de la reforma judicial, muy complejo, un tema sin duda muy controvertido que está sacudiendo la sociedad israelí estos días y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido, no? En primer lugar, como sabéis, la Knesset, que es el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes de una forma definitiva la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, que es la primera ley del paquete legislativo de esta reforma judicial, ¿no?, tan polémica que ha sido impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Tras la aprobación de esta ley, ¿no?, pues han producido protestas, como habéis visto, frente al edificio del Supremo, en Jerusalén. Hemos visto a la policía emplear cañones de agua contra los manifestantes. Y bueno, en realidad esta ha sido la primera ley del paquete legislativo que ha salido adelante desde que este gobierno de Netanyahu, elegido el año pasado, pues anunciara a este plan a principios de año. Y ha desatado las mayores protestas de la historia de Israel durante 7 meses consecutivos. Esta reforma, en primer lugar, si suena, estuvo congelada en marzo, porque un movimiento de protestas que se inició en enero, pues bueno, conllevó a varias empresas a convocar una huelga general, lo cual, claro, hizo que Benjamín Netanyahu pues parara la tramitación de la reforma temporalmente y abriera un diálogo con la oposición. Estas negociaciones se rompieron en junio y el gobierno decidió avanzar de forma unilateral con la tramitación de la reforma, el gobierno compuesto por Likud, por los partidos ultraortodoxos y sionistas religiosos, y bueno, esto revitalizó el movimiento de protestas y lo que ha sucedido es que, bueno, más de 10.000 reservistas han dicho que no se van a presentar a servicio, lo que ha despertado Israel, una de sus máximas preocupaciones es la seguridad, pues, bueno, inquietudes sobre estos riesgos, ¿no? Y el presidente israelí, justo hace, bueno, el domingo, dijo que eran Isaac de Herzog, que eran tiempos de emergencia y que debía alcanzarse un acuerdo entre las partes. Bien, este es el contexto actual de la reforma, ¿no?, de la situación, pero para entrar en materia, ¿en qué consiste esta reforma judicial? Es un vídeo que es bastante importante. Voy a utilizar términos a lo mejor un poco técnicos a veces, pero lo tenéis que entender en toda su complejidad, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, esta iniciativa de esta reforma judicial ha sido encabezada por el viceprimer ministro y el ministro de Justicia, que se llama Yariv Levin, y el presidente de la Comisión de la Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, que es Simcha Rothman. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo de esta reforma judicial? Claro, objetivo. Pues frenar la influencia del Poder Judicial sobre la legislación y las políticas públicas, limitando el poder del Tribunal Supremo para ejercer la revisión judicial y otorgar al gobierno el control sobre los nombramientos judiciales y limitar la autoridad de sus asesores jurídicos. Cuando se empezó a publicar esta reforma, cuando se anunció, bueno, pues esto fue el 4 de enero de 2023, cuando ya este recién nombrado
ministro de Justicia, anuncia su intención de reformar este poder judicial israelí. Y el día 11 de enero, y esto es súper importante, Levin publicó un borrador de su propuesta de cambios que incluía las siguientes modificaciones, que es toda la reforma judicial en sí, ¿de acuerdo? De los procesos, pues funciones judiciales, ejecutivos y legislativos, ¿vale? Y esto es lo importante, estos 5 puntos que yo os voy a decir ahora, ¿vale? Es en lo que consiste esta reforma judicial. Voy a explicaros estos 5 puntos y los argumentos que se han dado a favor y en contra de la misma, ¿vale? Bien, el primero de ellos, ¿de acuerdo? La selección judicial. Bueno, pues el comité encargado de recomendar el nombramiento de los jueces está compuesto por jueces en activo, ¿de acuerdo? Que son los representantes del Colegio de Abogados de Israel, por miembros de la Knesset, Parlamento y ministros del Gobierno, y la composición exige un acuerdo entre estos grupos. Los cambios que propone ahora el gobierno de Netanyahu pretenden modificar esta composición del comité. ¿Cómo? Pues otorgando la mayoría de los votos al gobierno y así, claro, que el gobierno controle la selección y la destitución de todos los jueces, incluidos los del Pro Supremo. Es decir, que el que corte el bacalao, hablando así en plata, sea el gobierno y que si controle el gobierno nombre los jueces. ¿De acuerdo? Bien. En segundo lugar, la revisión judicial. Bueno, pues estos cambios propuestos pretenden frenar la revisión judicial de la legislación, incluso legislando explícitamente contra el ejercicio de la revisión judicial de las leyes fundamentales por parte del Tribunal Supremo y exigiendo que un pleno de magistrados del Supremo presida cualquier caso en el que se evalúe la legalidad de la legislación ordinaria aprobada por la mesa y que el 80% de ellos se pronuncie por la invalidación de dicha legislación. El tercero, que se llama la anulación de la Knesset, ¿no? Estos cambios pretenden permitir al Parlamento, a la Knesset, anular una decisión del Supremo sobre la legalidad de la legislación, ¿de acuerdo? En contra de la decisión de un tribunal. Es decir, que si el Tribunal Supremo dice H, pues si el Parlamento dice y quiere anular lo que dice el tribunal, ahora lo puede hacer, ¿vale? Control sobre los jueces. Cuarto, hasta ahora, bueno, los cambios, es decir, estos cambios pretenden reclasificar los que son ahora los asesores jurídicos de los ministerios, ¿de acuerdo? Que son autoridades independientes y son sujetas a la supervisión. Bueno, es decir, lo que quieren ahora es que estén estas autoridades independientes que estaban sujetas a la supervisión provisional del Ministerio de Justicia, bueno, pues que sean, es decir, esto lo quieren modificar, ¿de acuerdo? Quieren reclasificar a esos asesores, ¿vale? A asesores seleccionados políticamente cuyas opiniones ahora ya no sean vinculantes para el gobierno y sus ministros. Y así ahora los ministros pues, pueden seleccionar y despedir a sus asesores y decidir si se adhieren o no al asesoramiento jurídico. ¿De acuerdo? Es decir, restar independencia. Y el quinto, que es lo que ha sucedido esta semana, lo que se ha aprobado, es la razonabilidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues con la aprobación de esta ley, los tribunales, ¿de acuerdo? A través de esta aprobación de la razonabilidad, los tribunales ahora, ¿vale? Están impedidos de conocer las peticiones o recursos contra decisiones gubernamentales y administrativas, ¿de acuerdo? Antes, el tribunal podía, ¿de acuerdo? Los tribunales podían anular ciertas decisiones del gobierno, ¿vale? Por este criterio, si no eran razonables, ¿no? Ahora esto ya no puede ser así, ¿de acuerdo? Ya no sucede. Bueno, estas son las 5 medidas, ¿no? El primer ministro Netanyahu ha dicho siempre que esta reforma es necesaria porque el Poder Judicial tiene demasiado control sobre la política pública, ¿no? Y él quiere tener un mayor equilibrio entre los legisladores, pues elegidos democráticamente, y los jueces. ¿Qué sucede? Que el fiscal general pues, ha impedido a Netanyahu participar activamente en este proceso de reforma judicial. ¿Por qué? Ha habido un conflicto de intereses porque Netanyahu está actualmente en un proceso por corrupción, ¿no? Hay una cuestión importante al lado de la reforma judicial, que es decir, que no solo es esta reforma judicial, sino que también esta coalición está presentando otros proyectos de ley
relativos al sistema judicial de Israel y el equilibrio de poderes, como, ojo, reformas para ampliar la autoridad del tribunal rabínico, permitiéndolo así actuar como árbitro en asuntos civiles, utilizando la ley religiosa. Proyectos de ley que limitan la capacidad de convocar una moción de censura y otros métodos para disolver la Knesset en funciones. ¿De acuerdo? Proyectos de ley que prohíben los procesos penales contra primeros ministros en funciones. Y proyectos de ley que permiten que los cargos clave de la administración pública sean cargos de confianza nombrados por políticos en lugar de nombramientos profesionales. Bueno, todo esto ha suscitado, como sabéis, importantes reacciones negativas y de apoyo, ¿no? Ambas cuestiones, tanto dentro como fuera de Israel. Dentro de Israel, pues líderes de la oposición, activistas, han acusado al gobierno de socavar las normas establecidas y de intentar de hacerse con el poder absoluto. Y algunos han dicho que la reforma equivale a un intento de cambio de régimen. Por otra parte, pues el presidente israelí, Isaac Herzog, como os he dicho, ha pedido que se detengan las reformas para permitir un proceso consultivo más amplio, ¿no? Y que el presidente, por ejemplo, en este sentido, esto lo ha pedido porque, claro, el presidente del Supremo y el fiscal general han dicho que es ilegal. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Vamos entonces ahora a ver los argumentos, ¿de acuerdo?, que se han dado a favor y en contra de cada una de estas 5 medidas de la reforma judicial, ¿de acuerdo? Como os vuelvo a repetir, que son la selección judicial, en segundo lugar, la revisión judicial, en tercer lugar, la anulación por la Knesset, en cuarto lugar, los asesores jurídicos de los ministerios y en quinto lugar, lo que se acaba de aprobar, que es el tema de lo de la razonabilidad, ¿no? Bien, es decir, quitar este criterio de que el Tribunal Supremo pues, pueda anular una ley por esto, por irrazonable, ¿no? Bien, en la selección judicial, ¿qué argumentos se han dado a favor de este control judicial por parte del gobierno? Bueno, pues en primer lugar, ahora es decir, básicamente la cuestión que se ha visto es que, claro, tal y como están las cosas, dicen los que apoyan la reforma, los miembros que no son cargos públicos electos, como los jueces y los abogados, pues tienen mayoría en el comité, ¿no? Y es imposible nombrar cualquier judicatura a un juez que no cuente con su aprobación, ¿no? También se dice que los representantes del Supremo, pues que suelen votar de forma coordinada, lo que hace, claro, que los representantes de la judicatura pues negocien con los demás miembros del comité como una unidad, ¿no? Con mayor poder de negociación. Y aquí lo importante, que es un argumento que se esgrime desde el gobierno para este tema, ¿no? Estando a favor. Y es que comparativamente, centrándonos exclusivamente en el Supremo, ¿vale? La selección judicial israelí es excepcional cuando se contrasta con la de otros países democráticos. Hay un estudio que se hizo en 2019 sobre los nombramientos judiciales en los tribunales constitucionales de los 36 países de la OCDE, tanto Tribunal Supremo como Constitucional, y dijo, este informe concluyó, que 24 de 36 países de la OCDE nombran a sus jueces en un sistema que otorga la potestad exclusivamente a los cargos electos. Por ejemplo, Estados Unidos, pues los jueces del Supremo son nombrados por el presidente con la confirmación del Senado. En Alemania, los jueces del Constitucional son nombrados por ambas cámaras del Poder Legislativo. Y en Japón, bueno, por un ejemplo, en América, en Europa y en Asia, la selección está controlada por el gobierno, sujeta a ratificación mediante referéndum. Este sistema de nombramiento exclusivo de los jueces por cargos electos también es común en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Bélgica, en Suiza, en Austria, en Irlanda, en Países Bajos, en Dinamarca, bla, bla, bla. ¿Vale? En Israel, este sistema ya fue utilizado. ¿Cuándo? En los primeros años del Estado. ¿De acuerdo? Los jueces eran, los jueces que establecieron el Tribunal Supremo fueron nombrados por el gobierno con la aprobación de la Knesset, no con la población. Bueno, ¿qué argumentos se han dado en contra de este control? Los siguientes. Claro, esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Esta cuestión de la reforma judicial. Claro, la cuestión es que mientras que 31 de los 36 países del estudio de la OCDE tienen representantes públicos que seleccionan a los jueces,
En 24 de ellos, los jueces son seleccionados en consulta con el sistema judicial y por recomendación de este. ¿Vale? Segundo lugar, en la mayoría de estos países, la recomendación no tiene fuerza legal, esta recomendación, ¿de acuerdo? De que sean seleccionados por el sistema judicial. Pero en la práctica es vinculante, ya que los representantes públicos escuchan estas recomendaciones de los jueces y actúan en consecuencia. No obstante, para mí, el argumento más importante que está en contra de esto es el siguiente. Los demás países, de la OCDE, en los que no hay una participación apreciable de esta justicia en la sección judicial, son casi todos países, ojo, con constituciones. Este es un tema que puede dar a otro vídeo. ¿Por qué Israel no tiene constitución? ¿No? Bien. Algunos tienen una estructura federal de varios estados, cada uno con su propio Tribunal Supremo adicional que protege a los residentes de ese estado federal. Y la mayoría tienen, tienen cámaras, es decir, un poder legislativo bicamerales y no necesariamente controladas por el partido que controla el poder ejecutivo. Por lo que el poder del gobierno está descentralizado. Es decir, hay una separación de poderes, no hay una concentración de poder como ahora en Israel, ¿no? Por lo tanto, esa selección judicial requiere el consentimiento del gobierno y de ambas cámaras del Parlamento. Y casi siempre la elección en las cámaras legislativas requiere, ojo, una amplia mayoría, 2/3, no como ahora, que lo que quieren hacer es 61 de 120. ¿De acuerdo? O sea, un amplio acuerdo. Claro, es decir, que, en otras palabras, que la coalición que no gobierna sola, es decir, y no puede nombrar jueces por su cuenta, necesita también el consentimiento de la oposición. Sean acuerdos macro, acuerdos de país, ¿de acuerdo? Como lo que no tenemos en España, ¿no? De la educación. Nada de esto existe en Israel. Y eso, claro, cambia completamente el panorama, ¿vale? De sentido, por eso estos cambios propuestos otorgan al gobierno el control total en el nombramiento de los jueces de todos los tribunales que no sean el Tribunal Supremo. Y claro, la justificación para cambiar la forma de nombrar a los jueces de los tribunales que no sean el Tribunal Supremo, pues no está claro. ¿De acuerdo? El tema es que, claro, no está claro. Bien. ¿Qué más argumentos se han hecho, por ejemplo, a favor y en contra de otros cambios que se han dado? Por ejemplo, el del criterio de la razonabilidad que ha sucedido esta semana, ¿no? Bueno, pues ya os digo, porque también se han expedido argumentos, se han formulado argumentos, perdón, a favor y en contra de las otras medidas, pero para mí el principal de la reforma judicial, estos a favor y en contra es lo que yo os he dicho en cuanto a la selección judicial, porque lo cambia todo, ¿no? Pero bueno. Por irnos en concreto a lo que ha pasado esta semana, para que tengáis en cuenta esta cuestión. Claro, ¿qué dicen los que están a favor de esta reforma dentro de la reforma judicial de la razonabilidad, ¿no? de quitar, ¿no? Pues dicen, claro, esta reforma ha abolido el uso de la irrazonabilidad como motivo de revisión de las decisiones administrativas, ¿no? Claro, esto de la irrazonabilidad, para que lo sepáis, anular una ley cuando no es razonable, está ya en la jurisprudencia británica, ¿no? Y el tribunal en Israel lo ha ampliado desde el 48, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, claro, en este sentido, los que han apoyado, los que han abolido esta doctrina, ¿no? Pues han definido, ¿no? Tenían esta cuestión de cómo que la única manera de avanzar en la discusión sobre lo que es razonable es reconocer que lo razonable no es un concepto físico ni metafísico, sino normativo, ¿de acuerdo? Que la razonabilidad es un proceso evaluativo, no descriptivo, y que no es un proceso definido por una lógica deductiva, ¿vale? Entonces, han dicho que nada es razonable en sí mismo, ¿vale? Y por ello piensan que una acción administrativa irrazonable, pues claro, que se ha definido como una situación en la que la autoridad administrativa no ha ponderado adecuadamente todas estas consideraciones pertinentes, ¿no? Pues piensan que es muy difícil de concretar, ¿no? Y que, en ese sentido, nada es razonable en sí mismo. Por eso han anulado esta reforma, ¿no? Los que están en contra, que han dicho o sea, han anulado esta doctrina.
Los que están en contra dicen que, claro, que el propósito de anular la doctrina de la razonabilidad es impedir que el gobierno adopte decisiones totalmente arbitrarias. Pero desde luego, en este sentido, claro, dicen, bueno, esto es lo que quiere, ¿no? Lo que se estaba evitando con esto, ¿no? Ahora, con esta cuestión, con esta imposición, pues con esta aprobación de esta ley, pues ya no se puede impedir eso, ¿no? Y claro, lo que formulan es que su finalidad de que tienen que mantenerse esta doctrina porque tiene que garantizar que el gobierno no exceda los límites de la autoridad que le confiere la ley. Entonces, básicamente esta es la cuestión de lo que ha sucedido esta semana, ¿no? Ya os digo, para mí lo más importante, al margen de la descripción que os he hecho de la reforma judicial y demás, son los argumentos que he dado a favor y en contra del tema de la selección judicial, ¿no? Mi conclusión en este sentido es, la reforma judicial como tal, si lo vemos, si sacamos del contexto de la reforma, ¿no? Si cogemos todo lo que es la reforma judicial y lo descontextualizamos y lo metemos, por ejemplo, yo que sé, en España, en Francia, etcétera, ¿no? Y vemos, bueno, puede llegar a ser una reforma, en cierto modo, razonable, digamos, entendiendo este concepto, ¿no? Puede tener sentido, no es algo totalmente arbitrario, no es algo antidemocrático, etcétera, ¿no? Pero es que el contexto es súper importante, es claro, como en todo en la vida, ¿no? Y tenemos que verlo en Israel. Entonces, siendo Israel un país que no tiene constitución, siendo Israel un país que es un sistema unicameral, siendo Israel un país en el que todo el poder le tiene el primer ministro, si ya encima, ahora los jueces, que eran el único contrapeso a este poder, es una concentración que es, claro, una concentración brutal del poder, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Y luego también, en este sentido, en esta línea, los términos de la reforma, que se está pensada para no que sea una reforma, para que ahora este control de lo judicial no sea algo controlado por todo el poder legislativo, sino por una parte. Es decir, no solo por toda la población de Israel o un gran consenso. Lo que aquí es en España, pues por ejemplo, las leyes que necesitan apoyo, pues 2/3, ¿no? Reformas constitucionales, etcétera. Aquí es mayoría, es decir, de 61 120, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿de acuerdo? Estas son las dos cuestiones que para mí son importantes y nada, espero haberos aclarado mucho o al menos un poco lo que ha sucedido, lo que sucede. En el futuro, esperanza, pues no lo sé. La verdad es que veremos. Si la situación se llega a tensar, puede que haya un cambio. No veo a este gobierno de Israel reduciendo o minimizando sus pretensiones. Benjamín Netanyahu también es rehén de los acuerdos que ha hecho con otros partidos que quieren aplicar las reformas de integridad como él. Y la verdad es que la situación es bastante compleja, complicada, y veremos qué pasa. Espero que, al igual que con el conflicto, sea lo menos grave posible, que no haya víctimas, que se alivie la tensión, pero bueno, el futuro nos dirá qué es lo que sucede, ¿no? Nada más, os dejo las fuentes que he utilizado, donde podéis ampliar la información en el primer comentario, y como siempre, dejadme todas las sugerencias que consideréis, y ya nos vemos en un par de semanas, que lo acojo unas vacaciones de una semanita, y nos vemos con los siguientes vídeos en los que veremos más cuestiones acerca del conflicto israelí-palestina, o de Israel por un lado, o de Palestina por el otro. Muchas gracias y que empecéis muy bien el mes de agosto.